Buenas noches, ingeniero Jofre Mateo Banchón. El tema a exponer es minería de datos. El grupo está integrado por Herrera Aguirre Joyce y Gilce Pérez Rodales. En la actual sociedad de la información, donde cada día se multiplica la cantidad de datos almacenados casi de forma exponencial, la minería de datos es una herramienta fundamental para analizarlos y explotarlos de una forma eficaz con los objetivos que tiene cualquier organización. Las fuentes utilizadas durante este estudio que hemos realizado como equipo han sido secundarias. Los datos secundarios se obtuvieron de bibliografía especializada, artículos periodísticos, internet y documentación de repositorios. Se recomienda que el siguiente estudio sirva como un elemento inicial para que personas interesadas en este tema puedan identificar su conceptualización, innovación e implementación en las diferentes áreas. Puedes retroceder para hablar de la tabla de contenido. A continuación presentamos la tabla de contenido. Como primer punto tenemos qué es la minería, la innovación continua, ejemplo de minería de datos, etapas principales, qué puede hacer la minería de datos, qué infraestructura metodológica se requiere, uso de la minería de datos, técnicas de la minería de datos y la conclusión. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. Técnicamente, la minería de datos es el proceso de encontrar correlaciones o patrones entre decenas de campos desde diferentes bases de datos relacionadas. De forma general, los datos son la materia prima bruta que en el momento que el usuario se lo atribuye, le atribuye algún significado especial, pasa a convertirse en una información. Cuando los especialistas elaboran un modelo haciendo que la interpretación surge entre la información y ese modelo representa un valor agregado, entonces nos referimos al conocimiento que nos genera la minería de datos. La innovación continua. Aunque la minería de datos es en términos relativamente nuevo, la tecnología no lo es. Las compañías han utilizado equipos de gran alcance para tamizar a través de los volúmenes de datos de escaneo de los supermercados y analizar los informes de investigación de mercado durante años. Sin embargo, las continuas innovaciones en la capacidad de procesamiento, almacenamiento en discos y software para estadísticas están aumentando drásticamente la precisión de análisis mientras se reducen los costos. A continuación, vamos a presentar un ejemplo de implementación de minería de datos. Una cadena de supermercados utiliza la capacidad de extracción de datos del software de Oracle para analizar los patrones locales de compra. Descubrieron que cuando los hombres compran pañales los jueves y sábados, también tienden a comprar cerveza. Análisis posteriores mostraron que estos compradores normalmente hacían sus compras semanales los sábados. Los jueves, sin embargo, compraron solo algunos artículos. El minorista llegó a la conclusión de que compraban la cerveza para tenerla disponible para el fin de semana próximo. La cadena de supermercados podría utilizar esta información para utilizar esta información reciente descubierta en varias formas de aumentar sus ingresos. Por ejemplo, podría mover la cerveza más cerca de los pañales y podría hacer que la cerveza y los pañales se vendan a precio completo los jueves. Esto beneficiando obviamente a la empresa y generando mayores ventas. Siguiente. Las etapas principales. Como primer punto tenemos la determinación de los objetivos. Trata de la delimitación de estos objetivos que el cliente desea bajo la orientación de un especialista en minería de datos. 2. El procesamiento de los datos. Se refiere a la selección, limpieza, el enriquecimiento, la reducción y la transformación de bases de datos.
Esta etapa consume generalmente alrededor del 70% del tiempo total de un proyecto de minería de datos. 3. Determinación del modelo. Se comienza realizando un análisis estadístico de los datos que se obtienen y después se lleva a cabo la visualización gráfica de los mismos para obtener una primera aproximación de los resultados. Según los objetivos planteados y la tarea que debe llevarse a cabo, pueden utilizarse estos algoritmos desarrollados en diferentes áreas de la inteligencia artificial. 4. Análisis de resultados. Verificar si los resultados obtenidos son coherentes y que los coteja con los objetivos que se han tenido posteriormente en el análisis estadístico y de visualización gráfica. El cliente determina si son novedosos y si aportan un nuevo conocimiento que le permita considerar en la toma de decisiones. ¿Qué puede hacer la minería de datos? La minería de datos realiza o utiliza, sobre todo hoy en día, la utilizan las empresas con un enfoque fuerte en los consumidores, en la comunicación, en el comercio, en las finanzas y en las organizaciones de comercialización. Eso permite que las empresas determinen una relación entre los factores internos como el precio, el posicionamiento, el producto, las habilidades del personal y factores externos como los indicadores económicos, la competencia, los factores demográficos. Esto permite determinar un impacto también en las ventas, en la satisfacción del cliente y las ganancias corporativas. Por último, este permite profundizar aspectos de información resumida para ver de una manera detallada los datos en las transacciones comerciales. Con la minería de datos se puede utilizar los registros de puntos de venta, también las compras individuales. Se pueden tomar en cuenta los datos demográficos y las tarjetas de comentarios o de garantías de distribuidores. Se puede desarrollar productos y promociones para atraer a un segmento de mercado específico. Por ejemplo, Blockbuster Entertainment, en su base de datos de historial de alquiler de videos de recomendaciones de alquileres a los clientes, por ejemplo, American Express puede sugerir productos a sus titulares de tarjetas basadas en el análisis de sus gastos mensuales. Walmart es una empresa pionera en la minería masiva de datos para transformar sus relaciones con los proveedores. Esta misma empresa captura transacciones en puntos de venta de más de 2.900 tiendas en 6 países. Y esto se contiene y se transmite, estos datos son enormes, en un depósito de 7.5 terabytes de datos. Ahora veamos cómo funciona la minería de datos. Si bien la tecnología de la información hoy en día está en una gran escala evolucionando por las transacciones y los sistemas de análisis, la minería de datos proporciona un enlace entre estos temas. El software de minería analiza las relaciones y los patrones en los datos de transmisiones almacenadas sobre la base de datos y de consultas sobre los usuarios y la composición abierta. Existen varios tipos de software de análisis que disponen de datos estadísticos sobre un aprendizaje autodinámico y redes neuronales. Pero realmente, ¿qué infraestructura tecnológica se requiere para la minería de datos? Hoy en día, las aplicaciones de minería de datos están disponibles en sistemas de todo tamaño, para todo tamaño, todo tipo de plataforma, para cualquier tipo de cliente, servidor y para PCs de todo tipo. Los precios de los sistemas van desde varios miles de dólares por aplicaciones más pequeñas hasta $1.000.000 por terabytes, que son las más grandes.
También es necesario saber para qué o cuáles son los usos de la minería de datos. Algunas de las tareas importantes de estas incluyen las identificaciones de aplicaciones por las técnicas existentes, que se desarrollan nuevas técnicas para denominar los tradicionales o las nuevas aplicaciones, como el comercio electrónico, la bioinformática, como lo menciona Gilbert Ruiz, dice que la minería de datos es muy útil en los siguientes dominios. Él decía que en el comercio y la banca es importante para la segmentación de clientes y la previsión de ventas y el análisis de riesgos. Mientras que en la medicina y la farmacia servía para el diagnóstico de enfermedades y efectividad de los tratamientos. En la seguridad y detección de fraude, recomienda que el reconocimiento facial es uno de los datos más importantes de los que se puede utilizar la minería de datos, ya que determina también las identificaciones biométricas y accesos a redes no permitidas. En la recuperación de información no numérica, se refiere a la minería de datos, minería web, búsqueda e identificación de imagen, video, voz, textos y bases de datos multimedia. Y en las ciencias sociales, habla del estudio de los flujos de una opinión pública, en planificación en ciudades, identificación de barrios con conflicto en función de valores sociodemográficos. Aparte de estos, la minería de datos también se puede utilizar en las áreas de control de producción, de retención de clientes, también en la exploración científica, en el deporte, en la astrología y en navegación web en Internet. En las técnicas de minería de datos, estas provienen de la inteligencia artificial y de la propia estadística. Se trata de algoritmos que se explican sobre un conjunto de datos con el cual el objetivo es poder obtener resultados. Hemos llegado a la conclusión, con todo lo explicado, que la minería de datos es un área de estudio científico con grandes expectativas para la comunidad investigadora, principalmente para las expectativas de transformación, de transferencia a la sociedad en el planeta. Se ha descrito que las principales posibilidades que la minería de datos proporciona, así como una relación de las principales metodologías usadas, además se han resaltado diferentes dominios de aplicación y los principales retos y tendencias en una investigación. Gracias.